Querido y remoto muchacho, me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy, sino a lo que querría ser si no estuviera encarnado en esa carroña podrida o a punto de podrirse, que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas bamboleantes en el tumulto de mis ficciones como esas boyas ancladas en la costa sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien podría ayudarte, y quizás lo he hecho, con esa mezcla de ideas con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo. No rehúyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco. A veces menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Te desanimás porque no sé quién te dijo no sé qué. Pero ese amigo conocido, qué palabra más falaz, está demasiado cerca para juzgarte. Se siente inclinado a pensar que porque comes como él, es tu igual. O, ya que te niega de alguna manera, es superior a vos. Es una tentación comprensible. Si uno come con un hombre que escaló el Himalaya, observando con suficiencia la forma en que toma el cuchillo, uno incurre en la tentación de considerarse su igual o superior, tratando de olvidar, que lo que está en juego para ese juicio es el Himalaya, no la comida. Tendrás infinidad de veces que perdonar ese género de insolencia. La verdadera justicia solo la recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión. Cuando aquel resentido de Saint-Beuve, que era un crítico francés, afirmó que jamás ese payaso de Stendhal podría hacer una obra maestra, Balzac dijo lo contrario, pero es natural. Balzac había escrito La comedia humana y ese caballero una novelita cuyo nombre ni recuerdo. De Brahms se rieron gentes semejantes a Saint-Beuve, mientras que Schumann, el maravilloso Schumann, el desdichadísimo Schumann, afirmó que había surgido un músico del siglo. Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos. Lo hace casi siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad contemporánea que es el extranjero, la gente que está lejos, la que no ve cómo te vestís. Si esto les pasó a Stendhal y a Cervantes, ¿cómo podés desanimarte por lo que diga un simple conocido que vive al lado de tu casa? Cuando apareció el primer tomo de Proust, después que Gide tirara los manuscritos al canasto, un cierto Henry Geon escribió que ese autor se había encarnizado en hacer lo que es propiamente contrario de una obra de arte, el inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos, en un cuadro sucesivo, jamás de conjunto, nunca entero, de la movilidad de los paisajes y las almas. Es decir, ese presuntuoso critica casi lo que es la esencia del genio proustiano. ¿En qué banco de la justicia universal se pagará a Brahms el dolor que sintió, que inevitablemente hubo de sentir aquella noche en que él mismo tocaba al piano en su primer concierto para piano y orquesta cuando lo silbaron y le arrojaron basura? No ya Brahms, detrás de una sola y modesta canción de Discépolo. Cuánto dolor hay, cuánta tristeza acumulada, cuánta desolación. Pero tan extraña es la condición humana, no solo los insignificantes y fracasados padecen esos sentimientos bajos. ¿No dictaminó Lope que El Quijote era el peor libro que había leído en su vida?
No silenciaba a Goethe a poetas que eran tan notables como él mientras elogiaba a otros de tercera categoría, con lo cual ponía por debajo de ellos a espíritus que en el fondo envidiaba. Pero volvamos a tus dudas. Me basta con leer uno de tus cuentos para saber que un día llegarás a ser importante. Pero, ¿estás dispuesto a sufrir esos horrores? Me decís que estás perdido, vacilante, que no sabes qué hacer, que yo tengo la obligación de decirte una palabra. Una palabra, me pedís. Tendría que callarme, lo que podrías interpretar como una atroz indiferencia. O tendría que hablarte durante días o vivir con vos durante años y a veces hablar y a veces callar o caminar juntos por ahí sin decirnos nada, como cuando se muere alguien que queremos mucho y cuando comprendemos que las palabras son irrisorias o torpemente ineficaces. Solo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos, te consuela, te ayuda. Solo te es útil, qué espanto, el padecimiento de los seres grandes que te han precedido en ese calvario. Es entonces cuando además del talento o del genio necesitarás de otros atributos espirituales. El coraje para decir tu verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas. Una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles. Una necesidad de afecto y una valentía para estar solo, para rehuir la tentación, pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, en un barco, como Melville, en una selva, como Hemingway, en un pueblito, como Faulkner. Si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el resentimiento y la infinita soledad, entonces sí, querido B, estás preparado para dar tu testimonio. Pero para colmo, nadie te podrá garantizar lo porvenir que en cualquier caso es triste. Si fracasas, porque el fracaso es siempre penoso y en el artista, trágico. Si triunfás, porque el triunfo es una especie de vulgaridad, una suma de malentendidos, un manoseo, convirtiéndose en esa asquerosidad que se llama un hombre público y con derecho. Con derecho, un chico, como vos mismo eras al comienzo, te podrá escupir. Y también deberás aguantar esa injusticia, agachar el lomo y seguir produciendo tu obra, como quien levanta una estatua en un chiquero. Lee a Pavese. Haberte vaciado por entero de vos mismo, porque no solo has descargado lo que sabés de vos, sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente, y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos. Haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en este punto, y advertir que es como si no lo acoge y da calor, un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo día y noche como un muerto. Pero sí, oirás de pronto esa palabra, como ahora, donde esté Pavese, oye la nuestra. Sentirás la anhelada presencia, el esperado signo de un ser que desde otra isla oye tus gritos. Alguien que entenderá tus gestos, que será capaz de descifrar tu clave, y entonces te fuerzas para seguir adelante. Por un momento no sentirás el gruñido de los cerdos, aunque sea por un fugitivo instante, sentirás
la eternidad. He leído un fragmento de la carta a un querido y remoto muchacho de esta novela titulada Abadón el Exterminador, del señor Ernesto Sábato, a quien así homenajeamos, dado que mañana 30 de abril será el aniversario de su fallecimiento.